Hola, buenas tardes a todos. Estamos esperando un segundo que termine de conectarse el resto de los participantes. Ok, creo que ya estamos. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarme. Esta tarde de hoy acompañarnos. Mi nombre es Carolina de la Guardia, soy directora de Velo Legal. Hoy nos acompaña mi socio Carlos Hoyos, director de Velo Legal, y tenemos el honor de contar con el director general de ingresos, el licenciado Tulio de Gracia, que antes que nada, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación a compartir este espacio con nosotros. Eh, Principalmente quisimos invitarlo y tener este espacio para conversar con todas las personas que nos acompañan, ya que en los últimos meses, especialmente después de la pandemia, hemos estado recibiendo muchísimas consultas sobre el tema de los e-commerce y los impuestos y cómo está regulado en Panamá. Y nos hemos dado cuenta que la principal pregunta es, ¿me aplica los impuestos locales si tengo un e-commerce? Pareciera que hay un gran mito alrededor de los negocios digitales y que mucha gente piensa equivocadamente que por ser un negocio digital que vende a través del Internet no tiene que pagar impuestos. Y bueno, en webinars que hemos dado anteriormente y cuando respondemos consultas a nuestros clientes, esto siempre partimos por aclarar de que el hecho de que el negocio sea digital, online, o que sea por Instagram o por cualquier otro medio tecnológico, está sujeto al pago de impuestos como cualquier negocio común y corriente. No solamente a los impuestos, sino a todos los requisitos legales para comenzar un negocio en Panamá, que son tener un aviso de operaciones, tener un domicilio registrado, registrarse en la Dirección General de Ingresos y tener un número de RUC, que es el Registro Único de Contribuyente, y estamos obligados a pagar los mismos impuestos que el que tiene una tienda en un centro comercial. Otro de los mitos que rodea este tema es si yo vendo online en Panamá a otros países, tengo o no que pagar ITBMS. Y así quiero pasarle la palabra al señor director que nos cuente un poquito cuál es la realidad, nos amplíe un poquito más, cuál es la realidad, qué pasa con los e-commerce y a qué sí están sujetos y a qué no, y cuáles son las consecuencias de no cumplir con los pagos o con las obligaciones que tienen. Carolina, Carlos y todos los que nos están viendo, de verdad, para mí es un gusto y un placer estar con ustedes conversando sobre este tema tan fascinante, que realmente hay algunas áreas grises en relación con el tema e-commerce y nos va a corresponder a nosotros, y hablo con nosotros como país, atender este tema lo más pronto posible, ya que la pandemia de alguna manera ha acelerado el tema del comercio electrónico. Antes quiero también felicitarte a ti, a Carlos y a todos los que están de alguna manera o pertenecen a Velo por he leído sobre ustedes, es algo súper creativo, algo novedoso, disruptivo, y eso es lo que de alguna manera, principalmente como sociedad, y ustedes como abogados jóvenes, están dando ese primer paso y probablemente otros van a seguirlo, ¿no? Así que es una gran oportunidad. Nosotros como autoridades siempre dispuestos a servir y servimos también aprovechando estos medios tecnológicos. El tema del e-commerce en Panamá va muy asociado con el tema de la economía digital. Quiero dividir el tema de la economía digital y el e-commerce. Y para eso quiero hablarte primero de la economía digital para comenzar de un atrás para adelante. La economía digital es lo que se está conociendo hoy en día como ese nuevo mundo donde estamos nosotros de alguna manera participando, generando transacciones, generando compras, en fin, muchas actividades relacionadas con el día a día y más producto de la pandemia. La economía digital de alguna manera va a ser necesaria o está siendo necesaria su regulación. Y hablo de regulación. Mucha gente cuando hablan de regulación, la gente siente, wow, me van a parar o viene el gobierno o vienen los estados a crear algún tipo de limitaciones a las diferentes libertades. Pero hay que recordar que el derecho viene a regular esas libertades que tenemos los ciudadanos para que haya respeto de vía y vía. Por eso el Estado panameño, por medio del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección General de Ingresos, viene participando antes de la pandemia de las negociaciones que viene realizando el Foro Global para que diferentes países puedan participar de cómo vamos a tratar en materia de impuestos, en materia tributaria, la economía digital, ya que existen retos importantes. Por ejemplo, la mayor cantidad de estas grandes empresas en la economía digital son de los Estados Unidos de América, otras de la República Popular China.
Eso es importante reconocer y valorar, tomando en cuenta que son estos dos grandes protagonistas los que de alguna manera tienen que sentarse o probablemente ya se encuentran sentados dentro de una mesa de negociación en relación con el tema de la economía digital y cómo la tributación internacional va a atender el tema de la economía digital. Y hablo de la economía digital cuando hablo de Facebook, cuando hablo de Google, cuando hablo de Spotify, cuando hablo de las fintechs. O sea, es algo tan amplio que el reto también se encuentra en que no toda economía digital se puede tratar como una sola economía digital, sino que son diferentes temas relacionados con la economía digital y es por eso que los países se tienen que poner de acuerdo, ya que probablemente una transnacional como estas está domiciliada en los Países Bajos o bien en Irlanda o bien en los propios Estados Unidos de América. Y dicen estas transnacionales, oye, pero si yo estoy cumpliendo con las normas donde estoy tributando en el domicilio donde me encuentro, ¿por qué tengo que seguir tributando en otros países? Entonces entramos en el choque de la doble tributación. Pero sabemos que las transacciones que se generan a través de estas plataformas tienen impacto también en terceros países. Es por lo tanto que esos países, sus ciudadanos de alguna manera, están adquiriendo bienes y servicios y que son necesarios de alguna manera buscar la manera justa, y hablo del tema del terreno nivelado, para que todos las empresas, tanto en la economía llamada tradicional, por llamarla así, en conjunto para tratar de diferenciar la economía digital, tenemos que entonces también tratar de crear ese terreno nivelado para que así como la economía tradicional cumple con las obligaciones tributarias, también la economía digital también participe y contribuya a la recaudación de los diferentes países donde tienen y obtienen beneficios. Y es por eso que en el marco de estas negociaciones, en el Foro Global de la OCDE, Panamá participa junto también con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y Panamá, por ejemplo, ya se encuentra dentro de un plan piloto para ver de qué manera los países en el mundo comienzan también a recaudar impuestos producto de las ganancias de estas transnacionales, obviamente sin afectar el tema de la doble tributación y también garantizando los derechos de estas transnacionales. Segundo, viene el tema del impuesto indirecto, lo que en Panamá podría ser el ITBMS. Es allí donde nosotros tenemos que entrar también con un poco de docencia, porque a veces entramos en el debate político y nos estancamos en el debate político y no entendemos la necesidad que esta economía digital también de alguna manera contribuye a través de los impuestos indirectos y sus consumidores también cumplan con el pago del ITBMS. Es como, yo lo puse la vez pasada, estaba conversando con un grupo de personas y me preguntaban, oye, pero ¿por qué me lo vas a cobrar doble? Mucha gente pensaba, si yo compro el internet o adquiero el internet, ya estoy pagando el 7%. Pero, por ejemplo, si uno va a una tienda y compra un teléfono, uno paga por el teléfono el 7%, pero también en la factura mensual de ese teléfono o de esa línea de teléfono, yo también estoy pagando no solamente el ITBMS, sino también el ISC o el cable que tenemos también en la casa. En fin, es lo que de alguna manera quiero tratar de explicar, es que así como esta economía tradicional, a los que consumimos esos productos, bienes y servicios, tenemos que cumplir con el pago del 7%, también cuando, por ejemplo, adquirimos un bien y un servicio a través de las plataformas tecnológicas, también tenemos que pagar el 7%. Y eso no es una novedad solo de Panamá o el debate en Panamá, sino en otros países, principalmente en la región, ya se encuentra cobrando en esos países el denominado IVA. Pero en Panamá sería el ITBMS. Actualmente, si me pregunta en qué momento estamos, actualmente la Asamblea Nacional de Diputados aprobó recientemente un informe de una comisión que se creó para atender un proyecto de ley sobre la economía digital y debe esta semana entrar en el primer debate para la discusión de cómo Panamá va a tratar el tema de la economía digital. Y ustedes dirán, ¿cómo es el e-commerce? Bueno, parte del e-commerce o el comercio electrónico es parte de la economía digital. Pero el comercio electrónico no es una novedad, no es algo que nació hace 5 años, ya hace 20, 25 años el comercio electrónico ya se veía, quizás no con la profundidad o el impulso que en los últimos 5 años estamos viendo. El comercio electrónico, por ejemplo, en Panamá existe hasta en el Ministerio de Comercio e Industria una dirección de comercio e industria donde las empresas deben registrarse y atender una serie de requisitos para participar en el comercio electrónico y de alguna manera formalizarse. Y hablamos de formalidad y a veces, principalmente seguro jóvenes, nos están viendo y dicen, y que somos a veces, cuando éramos, principalmente yo cuando era joven, siempre criticábamos o estábamos, oye, ¿por qué el Estado se está metiendo en esto?
¿Por qué tienen que limitarnos de alguna manera? ¿Por qué no tienen que cobrar impuestos? Y aquí hago un paréntesis. Los impuestos son necesarios, Carolina y Carlos, y todo lo que nos están viendo. Los impuestos son para que el país pueda construir carreteras, puentes, caminos, poder impulsar, por ejemplo, la fibra óptica que nos ayuda a que podamos realizar este tipo de conferencias a través de la tecnología. Son necesarios los impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero son claves para que podamos tener una verdadera democracia y podamos realmente avanzar como sociedad. Ya el debate político, si se usa o no se usan bien, ya es un tema político, pero el Estado panameño y los estados no se pueden quedar en ese debate, ya que son necesarios los impuestos. El tema obviamente es cómo facilitamos, y ese es el gran reto que tiene Panamá, y principalmente en el tema del comercio electrónico, y ahí donde entramos ya también a tratar de conversar o generar el debate, porque al final lo que me gustaría, Carolina, es que abriéramos a preguntas y respuestas, y sé que me lo evita al inicio de la conversación, para que también los que nos están viendo puedan hacer sus preguntas. Probablemente no tenga todas las respuestas. ¿Y por qué no tengo todas las respuestas? Porque tenemos que legislar al respecto. Hay muchos temas que siguen en gris, y es por eso que nosotros tenemos que tratar de que las leyes estén bastante claras para que el comercio electrónico pueda desarrollarse, pueda tener más impulso y que Panamá se convierta en un líder de la región. En fin, el comercio electrónico es clave y está en crecimiento. Es por eso que nosotros como país vamos a seguir impulsando el tema, probablemente las preguntas que brevemente me hiciste al inicio de mi intervención. El comercio electrónico tiene que cumplir sus obligaciones tributarias. Como tú lo dijiste, Carolina, es importante que estas empresas que se dedican al comercio electrónico o al comercio tradicional recuerden abrir su aviso de operación. En el caso del comercio electrónico, registrarse en el Ministerio de Comercio e Industria. Además, en la Dirección al Ingreso, establecer a través de la creación de su registro único de contribuyente a qué actividad se dedican, para que el Estado panameño pueda recaudar los impuestos y ustedes puedan cumplir sus obligaciones tributarias. La informalidad muchas veces se ve como un emprendimiento. La informalidad no significa no estar formalizado ante las autoridades correspondientes. Si tienes un emprendimiento a través, por ejemplo, de una plataforma como Instagram, que tienes actividades relacionadas con diferentes temas, ventas de comida, venta de productos, que es parte del comercio electrónico, tienes que cumplir tus obligaciones tributarias, como cualquier persona lo hace, ya que la diferencia que tú estás teniendo es que no tienes un local físicamente, sino que lo haces a través de la tecnología o a través de estas plataformas que nos facilitan que podamos tener contactos directos con muchos de nuestros posibles compradores. Lo que quiero reiterarnos nuevamente, Carolina, para pasarte la palabra y que podamos también tener otras preguntas de parte tuya y de tu equipo, de los que nos están viendo, es que es importante que la economía digital o el comercio electrónico no significa que estás fuera de las necesidades o las obligaciones que la ley obliga a todos los panameños y panameñas. Si tienes una actividad y vendes bienes y servicios afuera, recuerda que esa actividad se realizó dentro de la República de Panamá, por lo tanto tienes que generar una factura fiscal y tú que nos estás viendo, exigir también tu factura fiscal. Carolina, me gustaría que me preguntaras cualquier cosa más, o Carlos. Muchísimas gracias. Y sí, y repito que va a estar abierta la sección de preguntas y respuestas para que las vayan haciendo en el momento que hay algún tema que quisieran saber. Y me encantaría hacer énfasis en algo que dijiste sobre nivelar el comercio digital, porque muchas veces he escuchado que se ha tomado en negativo el tema de impositivo para estas grandes empresas internacionales como Google, Amazon, Spotify o Netflix. Pero es importante que la gente entienda, dicho lo anterior, en que todos los negocios digitales o de e-commerce locales en Panamá tienen que pagar impuestos como cualquier otro. Al momento de estas grandes industrias de vender en Panamá, cuando nosotros compramos algo en Panamá, en Apple Store, por decir, o en Amazon, estamos pagándole los impuestos a Estados Unidos o al país en el que estamos. Entonces, a la hora de nosotros vender desde aquí, tenemos que cobrar impuestos también. Entonces, no es justo que ellos no tributen y los que estamos aquí sí, y se genera la balanza se mueve, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta que, sabiendo que todos tenemos obligaciones cuando vendemos en o desde Panamá, la gente que lucra en Panamá también debería compartir esta responsabilidad para nivelar la carga y la competencia. Y eso me parece importante, nada más lo menciono para que la gente entienda que sí es importante, bueno, sabemos que todavía está por legislarse, pero es importante que se legisle porque, por ejemplo, aquí en Panamá, si tenemos que hacer una pauta
publicitaria, las empresas que se dedican a vender alimentos o productos para el consumo humano tienen que pedir una serie de permisos y cuesta dinero hacer esa pauta. No es justo que una empresa de afuera paute en Instagram en la República de Panamá y lo hacen gratis. Entonces sí es importante nivelar esa carga. Así, Carolina, así como lo acabas de decir, es nivelar la cancha y que los panameños y panameñas no sientan, porque es cierto, o sea, tú pagas y ellos, vamos a poner al lado del consumidor. El consumidor dice, oye, yo traje a través de Amazon unas zapatillas, yo pagué el impuesto en Seattle, ¿me explico? Y al final lo que el Estado panameño probablemente le va a cobrar es a través de la autoridad de aduanas de la introducción de esas zapatillas. Y hay que recordar que también hay un límite, así como cuando uno va de viaje, tiene límites para poder traer sin pagar los impuestos hasta una cantidad de, ya sea del valor o de cantidad. Por ejemplo, si yo compro 2 o 3, 4 zapatillas, obviamente yo probablemente no esté comprando una zapatilla para mí y además del mismo tipo. Probablemente esa persona está comprando para vender. Por lo tanto, tiene que pagar, así como lo hacen las diferentes empresas que tienen sus locales comerciales, cumplen con el pagar los impuestos de introducción. En fin, lo que nosotros queremos es de alguna manera, y esta oportunidad es clave, para que nosotros podamos seguir haciendo docencia, para que haya una cultura de por qué el Estado hace eso. Claro, nuevamente, el debate siempre está ahí, es la ansiedad y la molestia de muchas personas. ¿Y dónde se van mis impuestos? Bueno, los impuestos se van en muchas cosas, pero a veces obviamente el debate político es otro tema, ¿no? Pero los impuestos son clave. O sea, si no, Carolina, no podemos cumplir con lo que estamos haciendo. Pagar las vacunas, por ejemplo, se pagan con dinero de los impuestos de los contribuyentes. No sale de una chequera o un bolsillo de una persona, sino de muchos contribuyentes. Así que es importante el nivelar la cancha y prepararnos donde exista alguna situación donde no esté claro el tema en materia de comercio digital o economía digital, que el Estado panameño lo haga a través de la Asamblea Nacional de Diputados. Y es por eso que es una bonita oportunidad para todos los interesados que quieran participar en la discusión del primer debate, porque probablemente estamos dando el primer paso en materia de economía digital en la reciente propuesta del diputado Pineda, que Dios mediante, si no me equivoco, el jueves va a estar en primer debate para que todos los interesados participen y presten atención de lo que se está discutiendo. Tenemos unas cuantas preguntas, bueno, se han abierto un montón, voy a ir haciendo unas cuantas. Antes Carolina, perdón, antes perdón, tú sabes, sí, adelante. me gustaría tocar un temita aquí con el director, que también nos comentaron muchas personas antes de tener esta sesión de hoy, que tenían mucha curiosidad, tanto por lo novedoso que ha sido como por lo que promete, y es el asunto de la factura electrónica. El decreto ejecutivo 766, acompañado de la resolución número 201-0295, se han hecho ahora como medio famosos y hay mucha expectativa para ver qué es lo que va a pasar con la factura electrónica en Panamá. Y sin hacer una pregunta específica todavía, nos gustaría saber desde la lupa de la Dirección General de Ingresos, cómo va a lucir este proceso de implementación que entendemos que va a ser a través de los proveedores de autorización calificado y que entra en vigor el 1 de junio de este año. Si nos podrías dar un pantallazo de repente de cómo va a funcionar la factura electrónica en Panamá y cómo, digamos, el concepto de la factura electrónica en Panamá va a beneficiar no solamente a los comercios, sino al fisco en su trabajo de recaudación. Correcto. La factura electrónica está entrando en una etapa de masificación voluntaria. Yo tengo que reconocer que este esfuerzo lo inició el gobierno pasado, aproximadamente en el año 2017, si no me equivoco, donde una veintena de empresas se interesaron en participar en el piloto que aún se mantiene, donde hemos visto transacciones importantes, hemos visto la diferencia también de los beneficios que eso le da no solamente al contribuyente o a la empresa, pero también a la Dirección General de Ingresos. Cuando hablamos de economía digital, también estamos hablando, Carlos, de datos.
de explotar los datos, de cómo esos datos pueden ayudar, por ejemplo, a la administración tributaria a ser más justa cuando tiene que investigar o cuando tiene que hacer algún tipo de trazabilidad, en fin, o también de conocer cómo pudiésemos desarrollar políticas públicas. Los datos son claves, no solamente antes, sino más en estos tiempos, para que el Estado panameño pueda conocer mucho más a su contribuyente. La factura electrónica, como bien lo acabas de mencionar, en unos meses, un mes y medio, ya va a iniciar esa masificación voluntaria, Dios mediante. Y esa masificación voluntaria, todo aquel contribuyente que desee de manera voluntaria ir hacia la factura electrónica lo va a poder hacer a través de los proveedores autorizados calificados. Y las personas preguntarán, ¿qué es un proveedor autorizado calificado? Es más o menos cuando yo voy a contratar a la empresa por la cual yo tengo acceso a una telefonía celular. Las empresas interesadas, personas naturales interesadas en obtener y entrar dentro del programa de factura electrónica, van a tener que contratar a un proveedor autorizado calificado. Y usted nos preguntará, oye, pero ¿por qué no lo hace la DGI? Dentro del modelo que estamos creando, Dios mediante, en 2 o 3 años, la DGI va a poder tener también esa capacidad de ofrecer que las personas naturales y jurídicas puedan transmitirlo directamente a la Dirección del Ingreso, pero para eso necesitamos hacer una importante inversión que en estos momentos lamentablemente no podemos. Y entonces cuando entramos a definir qué hacemos junto al Banco Interamericano de Desarrollo, vimos y observamos que en el 80 y tantos % de los países existe el proveedor autorizado calificado, que es aquel proveedor que de alguna manera la empresa contrata para que ese proveedor pueda mantener en ambiente mientras la Dirección de Ingresos se prepara para recibir la información, pueda mantener la información que fue capturada a través de la factura generada en el comercio para que posteriormente la Dirección de Ingresos pueda recibir la información o la data. Esos proveedores obviamente tienen que estar debidamente aprobados por la Dirección de Ingresos y hemos sido muy celosos con los requisitos que deben tener. Por ejemplo, en México, cuando vimos esta opción, en México nos decían, los proveedores autorizados calificados casi tienen que cumplir con requisitos que se otorgan para una licencia de banco. Es por eso que nosotros hemos imitado en gran parte esos requisitos rígidos para que no sea cualquiera que pueda participar. Y cuando hablo no sea cualquiera, no es para de alguna manera crear un monopolio, sino que nosotros tenemos que ser muy celosos con la salvaguarda de la información y que el contribuyente pueda también exigir que ese proveedor autorizado calificado pueda brindarle las soluciones necesarias para que en un momento, por ejemplo, que estamos comprando una zapatilla en una tienda, no se caiga la generación de la factura y obviamente se generen filas, se generen retrasos y posible la caída de alguna venta dentro de esos locales. Así que es todo un universo de necesidades que hemos visto a través de cómo aplicar la factura electrónica en estos momentos en nuestro país. Por lo tanto, hemos avanzado con el tema del proveedor autorizado calificado. Pero muchos preguntarán, ¿y si tengo una máquina fiscal, qué hago? Pues yo en algún momento pensé que la máquina fiscal, cuando llegué a la Dirección del Ingreso, que esas máquinas fiscales a mí me transmitían algún tipo de información. Pues no, la máquina fiscal es para poder la dirección y el equipo de fiscalizadores observar qué tienen esas máquinas fiscales, tenían que ir a la Z, es decir, a la información de estas máquinas fiscales in situ. Eso es definitivamente en nada ayuda a la Dirección del Ingreso porque no hay capacidad para poder llevar a hacer una fiscalización y obviamente eso daba pie a que Panamá siga siendo uno de los países que más se evade impuestos. Por eso, lo que hemos hecho de manera paralela es que con la masificación voluntaria de la factura electrónica, también hemos incluido en las máquinas fiscales, aquellos que deseen mantenerse en las máquinas fiscales, la introducción de un dispositivo de transmisión electrónica. Ese dispositivo va a transmitir en línea a través de un PLACEF, que hemos denominado un programa desarrollado junto a la AIG, donde nosotros vamos a tener la información también orbitando de alguna manera para que la dirección en su momento pueda recibir la data correspondiente en las máquinas fiscales. ¿Qué buscamos con esto? Además de modernizar también el uso de la facturación en Panamá, también de alguna manera cumplir con las obligaciones que establece el decreto que crea la Dirección del Ingreso de tener una fiscalización de todas las actividades comerciales
y poder de alguna manera ser más justos cuando de alguna manera la dirección necesita hacer alguna investigación que se base en datos, no que se base que si Publio quiere ir a Velo porque con Velo no me cayó bien Carolina, yo voy a ir a hacerle algún tipo de auditoría. Eso quedó en el pasado. A partir de estos momentos, todo debe hacerse a través de una matriz de riesgo, producto de los datos que nos va a generar la factura electrónica, y también en su momento, cuando ya tengamos de alguna manera una obligación de la factura electrónica, también poder tener en las declaraciones de renta una fiscalización correcta, una mejor trazabilidad y cuando sea necesario hacer las investigaciones correspondientes. En fin, estamos en un proceso no solamente en beneficio del Estado panameño, sino también del gobierno panameño a través del Estado, sino también del Estado a través del gobierno de la República de Panamá, sino también en beneficio también para los contribuyentes que, por ejemplo, no van a tener la necesidad de tener el papel en sus manos o guardar para solicitar alguna devolución. Todo va a ser a través de la factura electrónica guardada, como usted la va a poder guardar, va a tener un QR también para poder tener una dinámica diferente y para cerrar esta parte de la factura electrónica y en beneficio principalmente de los microempresarios. La Dirección del Ingreso ha creado un facturador gratuito. Ese facturador gratuito va a salir a la vez también para que todo aquel microempresario que no pueda comprar o adquirir una máquina fiscal o transitar a factura electrónica o simplemente tener una mejor organización de sus actividades, la Dirección del Ingreso va a poner de manera, va a tener disponible para todos los contribuyentes que puedan aplicar con el uso con este facturador gratuito para que puedan también beneficiarse del impulso que estamos dando a este nuevo proceso en la DGI en beneficio, como le dije, no solamente del Estado, también del contribuyente, la empresa, en fin, hasta del ambiente, ya que vamos a tener menos uso de papeles. Tremendo. Muchísimas gracias por esa respuesta tan completa. Esperamos que estos pasos, digamos, hacia la transparencia y hacia la tecnología con respecto de los reportes que deben hacer los privados hacia el Estado para cumplir sus obligaciones también se vaya paulatinamente traduciendo en cambios de esa misma naturaleza en diferentes porciones del Estado, ¿no? Creo que es excelente y sin duda contribuye a un Estado de Derecho donde las personas se sienten más en confianza o seguras de pagar sus impuestos y cumplir con sus obligaciones cuando sienten que hay reciprocidad de ambos lados. Y te hago una pregunta con respecto de esto mismo de la factura electrónica para Follow Up, porque me parece que lo que mencionas del facturador gratuito es realmente algo buenísimo. Creo que mucha gente se va a alegrar de escuchar algo así como una opción inmediata. Y hasta la fecha, ¿ustedes qué han visto que ha sido, digamos, la aceptación o cómo lo han recibido las compañías que ya están operando voluntariamente, digamos, con estas pruebas que ustedes ya hicieron, para ver si esto va a ser efectivamente, llamémoslo, amistoso para los comercios, pues para que la gente se sienta incentivada de cambiar sin que eso involucre pues un peso adicional encima y que sea un proceso muy complicado, muy burocrático, ¿no? Mira, las empresas han estado, el feedback que hemos tenido de las empresas a la llegada a nosotros, la Dirección del Ingreso y posteriormente casi en estos 2 años de administración, ha sido positivo. Es más, algunas iniciaron con algunos locales, no con toda la actividad de sus empresas. Y hay que reconocer la visión que se tuvo al inicio de no solamente incluir a grandes empresas, sino diferentes tipos de comercios y de actividades para ver el comportamiento. Y ha sido muy positivo. Lo que hemos tenido es una demanda de cuándo vamos a abrir o cómo aplicar dentro de ese plan piloto. Pero bueno, ya la buena noticia es que a partir dentro de un mes y medio, 2 meses, ya podrán tener esa facilidad de manera voluntaria. Y es por eso que hemos sido muy democráticos y de alguna manera tratar de ser muy justos con los contribuyentes. El que quiere quedarse con la máquina fiscal se queda con la máquina fiscal. Porque sabemos que muchas personas recientemente probablemente han adquirido esas máquinas fiscales y lo que menos queremos nosotros es que tengan más gastos, pero sí la necesidad de introducir ese dispositivo que adicional, principalmente las máquinas que recientemente se han podido comprar, tienen esa apertura o esa posibilidad de introducirse, así que eso no le va a generar un gran costo, o un gasto, mejor dicho.
Y adicional, el que le genera algún gasto, le vamos a dar un crédito fiscal para cualquier inversión hasta $400 del gasto que pueda ocurrir en esa transformación si se mantiene con la máquina fiscal. El tema de la factura electrónica es un tema quizás que va a depender de cada empresario o persona natural que tenga la obligación de entregar factura, porque esto es un tema mediano y largo plazo, ¿no? Cada negocio va a determinar qué le conviene, ¿no? Qué le conviene en su negocio, pero definitivamente, probablemente yo lo hablo desde mi óptica, cada uno tendrá su posición, que si uno quiere organizarse y tener esa visión hacia futuro, el tema de la factura electrónica no solamente para cumplir con el Estado a través de la Dirección del Ingreso, sino también como un tema de mejor organización de sus inventarios, de su proceso, de sus gastos, de sus compras, de sus ingresos, en fin. La factura electrónica es una facilidad muy grande para los negocios, por lo tanto, así mismo como la DGI va a tener acceso a datos, probablemente también estos negocios van a tener acceso a datos para poder explotarlo de una manera estratégica y en beneficio también de sus actividades. Muchísimas gracias. Creo que la mayoría de las preguntas sobre la factura electrónica se respondieron solitas sobre la marcha. En ese mismo tema solo preguntan que si tienen una fecha estimada para lo de la facturación, el facturador gratis para los microempresarios, si saben más o menos cuándo va a estar disponible. Ya está en prueba. Yo creo que hubiésemos hecho una prueba, probablemente vamos a hacerlo como un reto. Hablo con Daniela para hacemos un video especial para ustedes, para ver para que ustedes nos ayuden también a comunicarlo, pero creo que dentro de 15 días va a estar listo el facturador gratuito. La estrategia o la idea es que todo salga a la vez, para que todo aquel tenga la oportunidad de escoger hacia dónde quiere ir. Eso nos ayuda bastante y también ayuda mucho a la persona que va a optar por la factura electrónica, el facturador o el dispositivo. Así que queremos que las personas tengan todo eso. Vamos a tener una estrategia de comunicación y también de consultas abiertas a través de nuestro centro de contacto para que todos los que tengan preguntas lo puedan obtener. Un poquito de paciencia nada más, probablemente la tecnología a veces está más adelante que nosotros, a veces se cae. Ese es el tema de la tecnología, ¿no? A veces hay que tener un poquito de paciencia, siempre tener acciones de mitigación o de reacción, pero vamos avanzando. No le tengamos miedo a la tecnología, así como usted no le han tenido miedo a la tecnología, diversificarse, a ser disruptivo, así mismo queremos hacer en la DGI, y eso al final nos facilita a todos, y principalmente porque los impuestos a todos nos tocan. Así es. Voy a echar un poquito para atrás unas preguntas que se quedaron de los temas anteriores antes de que avancemos. Preguntan, ¿cuáles beneficios trae para las tiendas online registrarse en el MISI? Eso lo puedo responder yo. Cuando uno registra su negocio, su e-commerce o su página web en la Dirección de Comercio Electrónico, el MISI les da un certificado de confianza que lo pueden poner en su página web y cualquier persona que entra sabe que son una empresa seria, registrada, comprometida a cumplir con sus obligaciones. Y eso, es un sello de calidad y de confianza que le otorga la entidad encargada de regular este tema. Y a ver, preguntan, ¿los productos de exportación en los Estados Unidos no pagan impuesto de consumo y TMS? ¿Lo harán los que se vendan desde Panamá? Le paso esa pregunta al señor director. Probablemente eso aduanas tiene que contestarlo. Hay que recordar ¿Verdad? que aduanas es la autoridad tiene de alguna manera la facultad de decir que paga y que no paga impuestos al momento de su introducción. Si me preguntas así rápido, no significa que en otro país no pague impuestos, en Panamá no tenga que pagar impuestos de introducción. Acuérdense que es un tema de impuesto de introducción, no el impuesto que la gente siente que el ITBMS, ese es otro tema. Aquí estamos viendo la introducción. Habría que ver qué tipo de producto es, si tiene un acuerdo entre países. O sea, ustedes saben, hay diferentes temas dependiendo de cada situación en particular, si ese producto paga o no paga al momento de introducirse. Y si el producto se vende desde Panamá hacia afuera, bueno, corrígeme si estoy equivocada, yo pensaría que sí tiene que pagar ITBMS porque la venta se produjo en y desde Panamá. Está clarita. O sea que si yo vendo la zapatilla en Panamá hacia Colombia, por dar un ejemplo, en principio lo correcto es debo cobrar el ITBMS. Así mismo cuando compramos en Amazon en Estados Unidos nos cobran los impuestos locales. Así mismo, Carolina, está muy claro. Te voy a traer para la DGI. Y director, perdón, una pregunta aquí medio relacionada con los impuestos de importación.
¿Cuáles son los pasos que yo sé que esto es un tema que está bastante popular en la calle y sobre todo todos los comercios al por menor en Panamá se sienten muy afectados precisamente por este tipo de compras online en sitios como Amazon, que típicamente tienen precios inferiores a los que habrá aquí o imposibles de competir? Y hay muchas compañías pues, que se dedican a traer esos productos y no se tiene tanta claridad con respecto del pago de esos impuestos de importación. Y quería solamente hacer una pequeña pregunta con respecto de ese tema y cuáles las discusiones que se están teniendo dentro de la DGI junto con aduanas, porque sé que los comerciantes, sobre todo comercio al por menor, están sufriendo mucho ese tema y es algo que tienen muy pendiente, ¿no? Carlos, es un tema nuevamente un área gris. Aduanas ha dado pasos importantes en materia de eso, ¿no? Y no se trata de desincentivar ese tipo de actividades, porque el comercio tradicional tiene que prepararse para esa nueva competencia. Probablemente uno va a Estados Unidos y uno ve como tiendas como Macy's o Bloomingdale y estas grandes tiendas que ocupaban cientos de metros en un centro comercial, hoy en día están desapareciendo. ¿Por qué? Porque la estrategia de la mayoría de estas actividades va a pasar hacia la materia del comercio electrónico a través de diferentes vías. Porque el consumidor, de alguna manera, ya está optando más por comprar a través de estas pantallas o de los celulares o de las computadoras, en fin. Entonces, asimismo, la ley tiene que prepararse. Y nuevamente hablamos, y la gente no debe sentirse molesta o incómoda, aunque bueno, es parte de esto, pero tenemos que legislar y regular porque es una nueva economía. Y la economía que se mueve, tú tienes beneficio, el otro tiene beneficio, tiene ganancia, de alguna manera tiene que contribuir a la recaudación de impuestos. Los impuestos que es de todos. Por lo tanto, yo sí los invito y voy a hacer como hago el match con Taira Barzallo, que siempre también está muy abierta a conversar sobre estos temas, porque ya es un tema que le corresponde a la autoridad de aduana y no es porque no quiera contestarle, sino que me gustaría cederle esa parte a la directora Barzallo, que seguro estará muy ansiosa de contestar y poder explicar de una manera más clara este tema. Buenísimo. No, gracias por esa respuesta. Gracias. Ok, voy a leer un par de preguntas más antes que sigamos. Ok, preguntan, en un marketplace panameño, ¿quién paga los impuestos por venta, el marketplace o la tienda virtual? Bueno, miren, ahí es un tema que tenemos que ver, el marketplace, de lo que estamos hablando, ¿no? La tienda virtual, son términos que no están en ninguna ley. Entonces, tendríamos que probablemente hacer algún tipo de ver qué se aplica, qué no se aplica. Entonces, prefiero revisarlo y darte una respuesta un poco más clara para el equipo y no estar inventando ahora mismo, ¿no? Entonces, pásamela por favor y prometo que todas las respuestas que no pueda contestarte en este momento te la voy a pasar para que tú puedas también compartirla con tus seguidores. Mercedes, aquí otra pregunta que sé que probablemente tampoco tengo una respuesta concreta, pero nada más la voy a leer en alto para que quede en el loop. Ok, hacen dos preguntas. Uno, ¿cómo hace un influencer con las publicidades en Instagram que le pagan las empresas? Y dos, ¿cómo hace un youtuber que le paga a Google? Sé que eso también ahorita mismo está en un vacío, pero nada más la leo porque sé que son preguntas bastante recurrentes. El tema de los influencers no está regulado aún y demás. No, el tema de la influencia sí está regulado, Carolina. Es como tú, yo, cuando salga la DGI, me va a corresponder cobrar por mis servicios profesionales. Los influencers cobran por sus servicios profesionales. A veces sentimos que eso no es un trabajo. Sí es un trabajo. Sí lo es. Entonces, que los influencers no solamente son los que salen, tomándose una foto con una cerveza, con una zapatilla. No, o sea, hay muchos temas de influencer. Entonces, es por eso que tenemos que prepararnos y todo influencer, Carolina y Carlos y los que nos están viendo, si gana más de $11,000, tiene que declarar sus impuestos. Es tal cual, esos son sus ingresos. Por lo tanto, y hay unos países, no estoy diciendo que lo estamos haciendo,
quizá lo vayamos a hacer más adelante. Y ahora no dejen de seguir a la DGI en las redes sociales. Pero si vemos a unos influencers que se pasan viajando, tienen tal carro, tienen tal apartamento y tal cosa, y vamos a ver la declaración de renta, que no está registrado o que no paga, que dice que paga tanto, obviamente esta persona no está cumpliendo sus obligaciones tributarias. Así que el influencer es como cualquier profesional. Ese influencer se dedica a esa actividad. Yo tengo amigos, o un amigo particular que era un banquero y trabajó en Londres, y de repente dice, yo me aburrí de estar en esto, yo quiero ser influencer a través de hacer un blog de viaje. Y se dedica a eso. Entonces, él cobra por eso, por lo tanto, él tiene que declarar su impuesto correspondiente. Entonces, claro, ahora vemos el tema y vi que hay una pregunta por ahí, servicios profesionales. Por ejemplo, una influencer nos hizo una consulta de que en México ella estaba por una marca mexicana vendiendo, o sea, que a través de sus redes sociales se hacía algún tipo de actividad y era una empresa mexicana. Y la empresa mexicana, oye, tienes que entregarme la factura. Entonces ahí vino todo el debate, qué tipo de factura, si es una factura electrónica, y te preguntaban, no, es que nosotros no tenemos factura electrónica, ellos nada más tenían una factura, si era de papel, o sea, y probablemente en algún momento tenía que tener su máquina fiscal. Entonces, tenemos que actualizarnos al respecto, y es por eso no tenemos que tenerle miedo al debate y también reconocer que todo en la vida evoluciona. Si no, todavía estuviéramos en caballo y no estuviésemos pensando en un auto como un Tesla, que es un carro electrónico. Entonces, las cosas cambian y así mismo deben cambiar las leyes. Sí, igual esto aplica al youtuber que YouTube le paga por publicidad, aplica igualito. Ahí el tema del youtuber hay que verlo, ¿no? Porque cómo monetiza esa actividad. Porque, por ejemplo, bueno, Windiger, por ejemplo, una youtuber famosa aquí en Panamá, que gana dinero, o sea, tiene seguidores y cómo YouTube le paga, ¿no? Entonces, YouTube tiene que dar una factura y el tema está en dónde se genera esa ganancia, porque hay que ver si los views son de Panamá, si los views son de tal lugar, o sea, es un tema complejo, es parte de la economía digital que es necesario conversarlo, porque nosotros no es que queremos que Windy, por ejemplo, no tenga sus ingresos, sino que necesitamos que Windy cumpla sus obligaciones también como lo hace cualquiera, o le dará risa. Un OnlyFans, esa chica que hace un OnlyFans o ese chico que hace un OnlyFans también está ganando un dinero de consumidores panameños, pero también de consumidores de otros países. Pero ¿de dónde hace esa actividad? Lo hace desde el territorio panameño. Entonces, ven todo el tema de la complejidad en relación con el tema de la economía digital y repito, hay que legislarlo sin ningún tipo de preocupación. Y lo estamos haciendo en la DGI junto con apoyos de diferentes instituciones internacionales. Más, hemos conversado a través de la Asociación Latinoamericana de Internet, que aglutina a Google, que aglutina a Facebook, que aglutina una serie de plataformas que estamos participando. Ellos están interesados en cumplir sus obligaciones tributarias, pero haciéndolo de manera justa, ¿no? Creando un terreno nivelado. Y es por eso que nosotros tenemos que ser muy educar mucho sobre el tema, ¿no? Para que también entendamos el negocio, y entendamos el negocio, porque la gente piensa que se hacen millones de dólares y no todo un youtuber hace miles de dólares, sino pocos. Y realmente hay que ver cómo segmentamos eso y cómo hacemos eso poco a poco, ¿no? Perfecto. Nos preguntan, si una empresa que se dedicaba a la venta en tienda física decide migrar a las ventas online a través de un e-commerce, ¿debe hacer un registro adicional ante el ministerio o ante la dirección? Habría que ver, ¿no? Obviamente habría que ver su registro único de contribuyente, cómo lo tiene, a qué actividades se dedica. Probablemente no ha declarado que se dedica al comercio electrónico, al comercio online. Probablemente haya que agregarlo. Probablemente la DGI va a tener que agregar otras actividades dentro del registro único de contribuyentes. Pero sí, obviamente es ahí donde vemos lo justo del tema. Esa tienda que va a pasar a hacer un comercio electrónico va a dejar de pagar un alquiler, va a dejar de pagar probablemente a muchos colaboradores porque obviamente se ha entendido que su negocio probablemente se pueda administrar con menos cantidad de personas. Hay un impacto importante en el trabajo, en la seguridad social, en muchas cosas en la economía. Por eso tenemos que adaptarnos. Y asimismo, nuevamente decimos, Carolina,
Nosotros queremos que haya más comercio electrónico. Queremos que la economía digital siga creciendo. Pero nivelemos la cancha. Así como Carolina, a través de su firma de abogados, paga sus obligaciones tributarias, queremos también que los que están en la economía digital cumplan también. Así es, y bueno, y aprovechamos también para decir que ahorita mismo, y especialmente después de la pandemia, la dirección ha estado dando bastantes facilidades con el tema de la moratoria y la amnistía. El que tenga alguna deuda o alguna deuda anterior se puede acercar, se pueden hacer arreglos de pago. Esto sé que también se pueden eliminar todo el tema de los intereses y los recargos. No sé si nos puede contar un poquito más sobre eso para las personas que estén interesadas. ¿Cuáles son los pasos a seguir para una persona que quisiera acercarse a la dirección para resolver si tenga que tenga alguna deuda ahorita mismo? Mira, parto del hecho de que ojalá no hubiese amnistías, ojalá no hubiesen moratorias, porque es injusto, por ejemplo, con Carolina o con Carlos, que cumple sus obligaciones. Pero sabemos que principalmente durante el último año, la pandemia ha causado un estrago en la economía y las actividades de muchas personas naturales y jurídicas. También al Estado panameño, 33% entre 33 y 28% en diferentes análisis, menor o contra el presupuesto del año 2020 que teníamos contemplado, casi 31% contra el año 2019 ingresos. Aún enero y febrero tenemos un resentimiento de los ingresos. Marzo fue muy bueno. Abril se pinta también positivo. Pero no se trata de que la plata que entra al Estado panameño o porque le deje de pagar al Estado o no cumplir las obligaciones estoy afectando a un gobierno de X partido. No, estamos afectándolos todos. Por eso, el tema de la amnistía la hemos extendido para darle oportunidades a todos los contribuyentes que no han podido cumplir sus obligaciones tributarias. ¿Y qué hemos hecho? Todas las obligaciones tributarias hasta el 31 de enero del año 2021 que no hayan podido cumplir los contribuyentes tienen la facilidad de la amnistía tributaria en la condonación del 85% de los intereses, recargos y multas. Adicional, si ustedes como contribuyentes están obligados a presentar diferentes informes hasta la Dirección al Ingreso y no lo hicieron, se le va a condonar el 75% de aquellos que presenten ese informe y paguen el 25%, condonar un 75% esa multa ante la Dirección al Ingreso. Adicional, hemos extendido el pronto pago para las fincas hasta abril de este año. Si pagas la totalidad del impuesto anual, tienes un 10% de descuento. Si pagas el impuesto sobre la renta en los próximos 3 meses, tienes un 5% de descuento. Adicional, también hemos avanzado en una norma interesante, el tema de cómo electrónicamente vamos a darle seguimiento al cumplimiento de entregar la factura fiscal por parte de las plataformas que llevan a domicilio a nuestras casas diferentes bienes y servicios. Por lo tanto, también vamos a avanzar en ese tema porque estamos teniendo un pequeño ruido en ese tema, ya que ciertas empresas de plataforma a veces no cumplen con llevar la factura fiscal correspondiente o el restaurante no la entrega por diferentes motivos. Vamos a darle un seguimiento correspondiente a través de esa nueva legislación. También un tema de compensaciones, un tema relacionado con otros beneficios tributarios en relación con el tema de las fincas y temas preferenciales que hemos aclarado en este proyecto de ley. También introdujimos la entrada en vigencia del método de pago que está establecido en el Código de Procedimiento Tributario. Aquel contribuyente que no pueda cumplir a través del pago utilizando su tarjeta, cheque, efectivo, ahora va a poder también dar una acción de pago en caso tal que tenga alguna finca o una propiedad. Dependiendo de la autorización de la Contraloría General de la República, también podrá hacerlo a través de esa vía para poder cumplir las obligaciones tributarias. En fin, Carolina, hasta el 31 de agosto de este año tienen esa posibilidad de beneficiarse con la amnistía tributaria. También hasta el 31 de agosto, los que no puedan cumplir con el 100% podrán llegar a acuerdos de pago hasta el 31 de diciembre con los beneficios de la amnistía tributaria. Eso es parte de las acciones que hace el presidente Cortizo para reactivar la economía, darle oportunidad a todos los contribuyentes de ayudarnos. Y también eso nos ayuda porque pone a circular dinero en la calle, porque también pueden pagar a sus proveedores, pueden también contratar y reactivar los contratos. En fin, es parte de una política de reactivación
en beneficio de todos los contribuyentes de la República de Panamá. Muchísimas gracias. Y amarrado a eso mismo, si hay emprendedores escuchándonos, la importancia de pagar los impuestos y tenerlos al día, no solamente obviamente cumplir con las obligaciones, sino cuando estamos empezando un negocio, al principio podemos pensar equivocadamente que es una ventaja cobrar por Yapi, por ejemplo, y no declararlo, pero a medida que el negocio va creciendo y necesitamos, por ejemplo, pedir un crédito o pedir un alquiler para arrendar para un local comercial o lo que sea, lo primero que nos va a pedir un banco antes de ser sujeto de crédito es la declaración de renta. Entonces, eso es lo que nos pone en el mapa para poder, además de tener líneas de crédito, para poder tener un local y cosas para crecer. Entonces, muchas veces la gente no lo sabe y es importante tener en cuenta que estas son las cosas que después nos abren las puertas para poder escalar nuestro negocio, ¿no? Te da visibilidad, Carolina. O sea, el negocio que es como antes, ya, probablemente tu papá, que le mando un gran saludo, tu papá, antes decían nuestros padres, bueno, hasta yo, si no está en la página amarilla no existe. Si no tienes un registro único de contribuyentes, un dígito verificador, no puedes participar en muchas cosas. Entonces, regístrense en la Dirección de Ingresos. Tenemos facilidades. Lo pueden hacer a través de la plataforma iTax2, que ya tiene 125 trámites en línea. Vamos a seguir haciéndolo. En los próximos días estamos lanzando las citas virtuales para que no tengan que ir a la DGI, lo puedan hacer a través de estas plataformas, también con la Dirección del Ingreso, lo pueden hacer por teléfono, por chat, en fin, muchas cosas para que el emprendedor principalmente pueda avanzar. Pero tienen que registrarse, reitero, la informalidad no te excluye de formalizar. Para poder avanzar, tienes que cumplir tus obligaciones tributarias y los bancos de alguna manera también son facilitadores de estos temas, que también, como bien lo acabas de decir, es una oportunidad. Porque así como es un tema de comprometerte, estar inscrito no solamente en la DGI, tener aviso de operación, tener muchos registros, eso te ayuda al momento de que una persona quiera contratarte o quiera adquirir tus bienes de servicio, a decir, somos una empresa seria, debidamente registrada ante las autoridades gubernamentales. Muchísimas gracias al director de la Dirección General de Ingresos, Publio Gracia. Gracias, Publio, por la generosidad de tu tiempo, por compartirnos todos tus conocimientos con esta buena voluntad y aclararnos estas dudas de parte de todas las personas que nos han acompañado hoy. Te queremos dar las gracias por todo lo valioso que has aportado a este foro. Le queremos dar las gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Cualquier consulta que no les hayamos podido, consideran que tienen algunas dudas, por favor siéntanse en toda la libertad de escribirnos y nosotros haremos lo posible por aclarárselas nosotros personalmente o con el equipo de Publio que ha sido tan generoso y abierto con nosotros con su tiempo y con su disposición. Así que sin más, le damos las gracias y buenas noches a todos. Carlos, gracias por acompañarnos. Las preguntas, Carlos, que tengan, me las hacen llegar y las hacemos llegar a todos en los próximos días. Así que cuenten con eso. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Por favor, cuídense. Hay que avanzar. El país tiene un nuevo ritmo positivo. Echemos para adelante. Al final, sé que vamos a salir de esta muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, y a los que nos están escuchando, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, a la página web o a nuestros correos y ahí nos pueden llegar las preguntas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.